Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Cristianismo Profundo. Dios les bendiga, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, que es su espacio. Ha sido creado para la edificación del cuerpo de Cristo. Donde quiera que nos estén viendo, les enviamos un saludo y un abrazo. Y esperamos que pues estén ahí listos ya con como siempre, con la recomendación de tener ahí su lápiz, su pluma, su libreta, su Biblia sobre todo, para, como dice el pastor Giovanni, para corroborar que todo lo que estamos diciendo pues es bíblico, ¿no? Más que nada. Hemos visto ahí varios comentarios. Gracias, Bocho, por tu comentario ahí en el video. Bochito. Otro saludo te mandamos y te mandamos un abrazo ahí donde quiera que estés trabajando. Y pues vamos a quitarle la pausa, porque acuérdense que seguimos en la misma lección. Le pusimos pausa para poder, pues nos desenrollamos, ¿no? Ahí en las preguntas y se nos va el tiempo y pues tenemos que hacerle pausa y hoy le quitamos la pausa. Pero antes de empezar vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén, antes de comenzar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos un día más, una semana más, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos disponemos a abrir tu palabra. Seas tú con cada uno de nosotros, Señor, tratando con nuestra mente y con nuestro corazón, Señor, a través de tu poderosa palabra. Prepara la tierra de nuestro corazón, Señor, para lo que sea enseñado, Señor, que haya buena tierra, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, nos guíes, bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se disponen a ver este video, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el tema número 12, juicio y resurrección. Y en el subtema, la justicia de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. Vimos algunos conceptos de ese asunto de la justicia de Dios y del pecado del mundo que nos separa del Señor y que trae sus consecuencias eternas. Ahí pusimos una pausa, entonces vamos a continuar ahí, después de haber estudiado Primera de Juan capítulo 1, ahora vamos a entrar un poquito a dialogar con la epístola a los hebreos acerca de este tema, de la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Así es que, vámonos, Jova. Bueno, hermanos, la siguiente, o con la pregunta que vamos a continuar con esta lección, dice: ¿qué pasa si seguimos pecando deliberadamente? La respuesta la encontramos, como decía el pastor, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, que dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La versión traducción al lenguaje actual dice: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Creo que esta versión nos deja un poco más claro la respuesta en base a estos versículos, y en algún momento en varias de nuestras predicaciones y más en las predicaciones del pastor Moy hemos escuchado esta frase de: alguien que ha degustado de la gracia, no es posible que siga viviendo una vida de pecado, ¿no? Que quieras estar otra vez pecando, exactamente. Y también hacer la mención, pastor, de que una cosa es pecar por equivocación, por nuestra debilidad como seres humanos, por nuestra carne, y otra cosa es como lo que dice este pasaje, ¿no? Que dice que practica o que peca deliberadamente sabiendo que está desobedeciendo a Dios. Si bien nos podemos seguir equivocando, hermanos, si podemos seguir pecando por equivocación, por debilidad, es ahí donde entra el pasaje de Primera de Juan 1:29, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero alguien que peca deliberadamente, que lo hace sabiendo que está desobedeciendo a Dios, es una persona que tal vez ni siquiera le interesa realmente el perdón de su pecado, ¿no? Se goza, disfruta, anhela y ama su pecado. Entonces, creo que para ese tipo de personas que no les interesa alejarse del pecado, que no ha cambiado su afecto, que sigue amando lo que no debe amar, para ese tipo de personas es esta advertencia que los va a llevar sin duda alguna a sufrir la ira de Dios a través de, no sé cómo decía, una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, vivir de esta manera, practicar el pecado, nos lleva a ser adversarios de Dios. Claro, claro. Y es triste, así como bien decía hoy. El pasaje, hermanos, es en Hebreos capítulo 10, el verso 26. Lo explica muy bien desde el principio. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto quiere decir, si se nos ve pecando, no es un hecho aislado, como explicabas, Jova, sino un estado de pecaminosidad. Claro. Una violación no solo a la ley, sino también a la enseñanza del Nuevo Testamento, es decir, a la enseñanza de Jesucristo, a la enseñanza del Maestro. Entonces, si pecáramos de esa manera y si lo hiciéramos voluntariamente, es decir, después de recibir un pleno conocimiento de la verdad del Espíritu Santo, Juan 14, 17 habla de que el Espíritu es el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia. Si recaemos, si pecamos, si apostatamos, esto definitivamente no es un pecado de ignorancia o de error, sino que es un pecado deliberado contra el Espíritu. Entonces, lo triste de aquí, y lo bueno que también es una esperanza para nosotros, aquí dice, ya no queda más sacrificio. Claro. Porque hay un solo sacrificio, y es el de Jesucristo, para expiar nuestros pecados y el de toda la humanidad. Entonces, habiendo tenido pleno conocimiento de dicho sacrificio y deliberadamente, voluntariamente, la gente lo rechaza, le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor, porque esas personas, como bien decías tú, Jova, se convierten en adversarios de Dios. Ahora, ¿esto es injusto? No, claro, es la pecaminosidad del hombre que no quiere ceder su voluntad al todopoderoso y eterno Dios. Claro. Muy bien. Y seguimos aquí en Hebreos capítulo 10. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué cree usted que significa pisotear al Hijo de Dios e insultar al Espíritu de la gracia? Y Hebreos 10, 28, 29 dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué cree usted que significa pisotear al Hijo de Dios? Bueno, es precisamente, creo, rechazar la obra de Dios. El hecho de saber que estamos perdidos, estamos condenados debido a nuestros pecados, hermanos. Saber que hay una solución, que ha sido dada una solución por parte de nuestro Dios, mandando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y el hecho de rechazar ese sacrificio, esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creo que eso es pisotear al Hijo de Dios. Sí. Es no darle el valor, no creerle a Dios y decirle, yo amo más mi pecado que a Dios, ¿no? Creo que eso es pisotear al Hijo de Dios, menospreciar el sacrificio. Sí, este es un pasaje, hermanos, bien interesante, bien revelador, y nos muestra, Jova, el cumplimiento o la realidad o la práctica
de lo que el apóstol Pablo advirtió en algunos de sus escritos hablando de la apostasía. Sí. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego pregunta aquí el escritor de los Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviera inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, estamos hablando de aquí de alguien que tuvo el privilegio de conocer al Señor, pero pisotear u hollar al Hijo de Dios quiere decir que después de haber profesado ser seguidor de Jesús, ahora declara, ya sea de palabra o simplemente de hechos, descaradamente que no quiere tener nada más que ver con Jesús. Ese es el rechazo, el negar. Niega toda necesidad de Cristo como Salvador y rechaza toda posibilidad de que Jesucristo sea su Señor. Claro. Entonces, eso es apostasía. Sí. Y lo triste de esto, pastor, es que creo, en lo personal, creo que hay mucha gente, o más bien, no necesariamente la gente que está afuera, que está en la calle, es gente que apostata o pisotea el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que tal vez hay mucha gente engañada, aún incluso sentada cada domingo en sillas de la iglesia, que, como decía usted, tal vez no de palabras, pero sí con sus hechos, demuestran y pisotean el sacrificio de Jesús, ¿no? Sí, voluntariamente están diciendo, no quiero nada con Él. Ahora, esa es una situación, hermanos, bien peligrosa, porque cuando alguien voluntariamente decide, ok, yo ya experimenté, sí, yo tuve una experiencia con Cristo, pero definitivamente ahora me gustan más las cosas de acá afuera. Me gusta más vivir de esta manera. No quiero nada con Dios. Esa es la acción. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que ya degustó de la bondad del Señor y de la gracia de Dios. Sí. Es lo peor que puede hacer, decir, quiero divertirme. Vamos a hacerlo así, carnalotamente. Quiero divertirme, quiero darle vuelo a la hilacha, quiero seguir disfrutando de los deleites temporales de este mundo y enlodándose y ensuciándose cada vez más y más en el fango del pecado, pero ya había degustado de la bondad del Señor. Entonces, esa es la apostasía. Entonces, eso es lo que se entiende como pisotear al Hijo de Dios. Claro. Y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, es decir, esta persona cuenta como inútil e impura la sangre de Cristo, con la que fue ratificado el nuevo pacto, la nueva manera de vivir, el nuevo nacimiento. Él había sido separado por la sangre a un puesto de privilegio delante de Dios, pero voluntariamente ahora dice, no me interesa. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto en la cual esa persona fue santificado. Eso es bien peligroso, eso es bien peligroso, que una persona, y nos ha tocado ver personas dentro de la iglesia que de repente decimos, caray, mira cómo está viviendo, mira cómo está hablando, mira lo que está haciendo, ¿qué pasó? Y simplemente esta persona, algunos con palabras, algunos se atreven a decirlo, pero lo más común es con acciones, viviendo una vida que causa vituperio a la causa de Cristo. Sí, y la semana pasada, el viernes pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo con unos hermanos de la iglesia, con unos amigos de la iglesia, y precisamente hablábamos al respecto de esto. Nuestra amiga hacía mención de que dentro de todo su caminar cristiano creció dentro del cristianismo, vio a muchas personas alejarse de Dios después de haber participado, después de haber disfrutado del cristianismo. Sí. Dice que después de verlos cómo se alejaron, desgraciadamente vio cómo sus vidas cayeron en desgracia. En desgracia. Y sin duda alguna esto es por este mismo efecto, ¿no? Por tener por inmundo
el sacrificio de Cristo. El sacrificio y la sangre de Cristo. Sí. Y eso sucede a nivel cristiano, pero más triste, Moyoba, sucede a nivel liderazgo. Vemos a pastores renunciando a servir al Señor y cayendo en inmoralidades, en vicios, en adicciones, y algunos hasta diciendo es que me había equivocado, y toman como pretexto que no había sido una buena decisión servir al Señor para seguir enlodándose en la porquería del mundo. Claro. Qué triste, qué vergonzoso. Pero eso es precisamente, hermano, lo que significa este pasaje, que sin duda alguna ustedes habían leído en muchas ocasiones. Lo que significa pisotear al Hijo de Dios e insultar al Espíritu de gracia y tener por indigna la sangre de Cristo. Ahora, pastor, yo tengo una pregunta personal. Estas personas que hacen o caen en este tipo de acción, ¿realmente se quedan sin esperanza ya? ¿Ya no hay esperanza para ellos? Dice el dicho, Yoba, que la esperanza muere al último. Ok. ¿Verdad? Pero tenemos que aceptar una realidad. Está comprobado estadísticamente que es más fácil que una persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, es más fácil que esta persona le entregue su vida a Cristo, a que una persona que apostató vuelva a la fe cristiana. Entonces, prácticamente, cuando una persona se atreve a decir, ya no quiero nada con Cristo, es una vida muy miserable y prácticamente permanece en ese estado de vida. Sí. No podemos decir, ya se le acabó la oportunidad o la esperanza. Ahí entra la soberanía de Dios, pero estadísticamente, humanamente hablando, te repito, es muy difícil que una persona se restaure. Es más fácil que una persona inconversa entregue por primera vez su vida a Cristo, a que una persona en esa condición se restaure a su comunión con Dios. Está comprobado estadísticamente. Okay. Es muy triste y muy peligroso. Bueno, la que sigue. Hay un comentario ahí antes, no sé si... Es el mismo versículo. Es el versículo en otra versión, ¿verdad? Sí, es la de... Sí, la Biblia de lenguaje sencillo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿por qué es una horrenda cosa el caer en las manos del Dios vivo? La respuesta la encontramos ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31, que dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Y obviamente vemos muchos ejemplos en la Biblia sobre este Dios vivo, airado, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso del diluvio, cómo Dios se cansó del pecado de la humanidad y dijo: los voy a destruir. Salvó a Noé y a su familia y animales, y lo vemos ahí. Y también vemos el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, cómo quería destruir Sodoma y Gomorra por toda la maldad que había. Entonces, si vemos esos ejemplos, podríamos hacer alusión a esta expresión, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues es decir, que se va a aplicar justicia, ¿no? No cabe duda de que Dios es justo y que va a aplicar justicia. No hay injusticia en Dios. No hay. Y realmente podemos ver, hermanos, en la obra redentora de Cristo, cuando nuestro Señor cargó con todos nuestros pecados. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar, pero Él sufrió la ira de Dios. Si Dios castigó el pecado aún en su propio Hijo, hermanos, pues cuánto más a los pecadores que tienen la posibilidad y la oportunidad de la gracia de Dios, de adquirir o ser bendecidos con la gracia de Dios, y la rechazan voluntariamente, ¿no? Otra vez tenemos que volver aquí a la idea. Definitivamente, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No está hablándole a personas fieles a Dios una vez que conocieron el Evangelio. Está hablándole a esas personas
que deciden voluntariamente alejarse de Dios. Sí. Porque caer en las manos del Dios vivo para juicio es horrenda cosa. Sí. Entonces, alguien que ya entendió la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no quiere estar ahí, y la gracia de Dios y la sangre de Cristo nos libra de eso. Pero alguien que decide volver atrás, horrenda cosa es que caiga en las manos del Dios vivo. Sí. Como dice el pastor John MacArthur, nada en este pasaje de la Escritura tuvo jamás la intención de perturbar o agitar la mente de los que realmente pertenecen a Cristo. Este pasaje fue escrito a propósito en su estilo escrutador y desafiante, para que todos los que profesan el nombre de Cristo queden advertidos de las terribles consecuencias de apartarse de Él. Parece este pasaje. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, no es para perturbarnos y decir: voy a caer en manos del Dios vivo para juicio. No para juicio de condenación, eso es horrendo. Pero es para estar seguros de que son terribles las consecuencias si alguien voluntariamente decide apartarse de Dios. Y pues, hermanos, eso lo vemos todos los días debemos procurar la comunión con Dios para que nuestra fe, en lugar de retroceder, sea fortalecida. Amén. ¿Ok? La siguiente pregunta es la 7. Uh-huh. ¿Qué están haciendo aquellos con un corazón obstinado y endurecido? Este pastor ya no quiere contestar, nomás quiere hacer preguntas. Es que te tardas mucho. Estos muchachos. Romanos capítulo 2, la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice: pero eres terco y no quieres cambiar, y así estás acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Tengo aquí un comentario que dice: a pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediato por cada pecado, el juicio final de Dios es cierto. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sabemos que nadie escapará del encuentro final con el Creador. Si desea más información acerca del juicio, pues tenemos aquí algunas referencias: Juan capítulo 12 versículo 48 y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y había escuchado en algunas ocasiones hablando respecto a esto de que cada quien recibirá lo justo. Había escuchado de personas que decían que por ejemplo, el caso de Hitler, de Napoleón, todas aquellas personas que hicieron un gran mal en la humanidad. Uh-huh. Y en el caso de Hitler, que se suicidó de un balazo, que realmente no pagó, no recibió lo que merecía. Había mucha gente que decía: bueno, eso es injusto. Bueno, nosotros como cristianos creemos esto, que el Señor en su momento dará justo juicio a cada persona, claro, ¿no? De lo que hicieron. Y por eso necesitamos descansar y confiar en que Dios en su momento aplicará justicia. Más adelante vamos a ver, hermanos, el juicio que Dios hace a los que lo rechazan voluntariamente, el juicio final, pero también vamos a ver el juicio a los santos. Uh-huh. Son dos juicios completamente diferentes, ¿verdad? Y el término, hermanos, que se usa aquí para dureza, porque dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por esa razón atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. La dureza aquí habla de esclerosis, es decir, médicamente es el endurecimiento de las arterias por donde circula la sangre.
Y esto se deriva de esta palabra griega, pero en el sentido en que está hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos, es la dureza no es física, sino una dureza espiritual que estorba al arrepentimiento de las personas para venir al Señor. Entonces, cuando dice atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, se refiere aquí al juicio final de los malos, que tendrá lugar ante el gran trono blanco, es decir, el juicio final después del milenio, cuando ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Será el juicio para condenación, donde se desatará en la totalidad de la ira de Dios a través de ese juicio sobre todos aquellos que rechazaron voluntariamente seguir a Jesús. Por eso la oportunidad es ahora, mientras tenemos vida, y usted que tiene a Cristo en su corazón tiene la oportunidad de compartir este mensaje y decirle a las personas: estás a tiempo de arrepentirte, porque va a llegar el momento en que no habrá oportunidad, y lo único que esperan es una horrenda expectación de hervor que ha de devorar a los adversarios. Eso es justo, Sí. porque estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Y por qué es justo que esto suceda? Por la pecaminosidad del hombre. Ahorita, por la sangre de Cristo, hermanos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venirnos a Él. Y si no, después enfrentaremos el juicio, o habrá personas que enfrentarán el juicio del gran trono blanco. Dios nos libre, yo hoy, de experimentar el día de la ira y del juicio de Dios. Pero mejor queremos estar en el juicio del tribunal de Cristo. Mejor. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿qué puede esperar de Dios aquellos que rechazan su verdad? Y la respuesta, hermanos, está en Romanos capítulo 2, versículo 8. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Lo tienes ahí en otra versión, man? Sí. Dice la palabra de Dios, la traducción del lenguaje actual dice: pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. En la palabra de Dios para todos dice: hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la justicia. Dios los castigará con toda su ira. Bueno, pues es prácticamente decir sobre la línea que vamos hablando, de que van a todos aquellos que van o que mueren en su maldad, en sus pecados, van a recibir la ira y el enojo y el juicio de Dios, ¿no? Y como bien decía el pastor, haciendo la diferencia en que entre los creyentes van a estar en un juicio que se conoce como el tribunal de Cristo, y los pecadores que van a comparecer ante el tribunal del gran trono blanco, se conoce, ¿no? Pero es básicamente eso, hermanos, se va a recibir la ira de Dios. Ira y enojo. Ira y enojo. ¿Quiénes? Pues los que nunca, hermanos, han querido responder al llamado que se hace al Evangelio. Hay personas, hermano, y usted no se desanime, usted siga compartiendo el Evangelio. Cuando usted le habla a alguien de Cristo y del Evangelio, incluso la gente se burla de usted, se mofa, no están haciéndolo contra usted, están haciéndolo contra el Evangelio, están haciéndolo contra Cristo mismo. Y no es para animarnos ni para descansar en eso, pero esas personas tienen una justa retribución, que es la ira y el enojo del Señor. Todos aquellos que están respondiendo no al llamado que se les hace a través del Evangelio. En lugar de responder al Evangelio, obedecen a la injusticia. Toman a la injusticia como su gobernante, como su amo. Sus vidas están caracterizadas por contiendas, por desobediencia. Y hay personas, si usted conoce personas así, que incluso usted los ve en la iglesia, pero su vida está llena de injusticia, de contención,
de pleitos, de desobediencia, de iras, de rencores, hermanos, todo el resultado de ese estilo de vida es una prueba contundente de que jamás han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Les espera la ira y el enojo de Dios. Y usted me preguntará en esta noche, pero eso es injusto. No, hermanos, estamos hablando de la justicia de Dios. Y estamos hablando de que para la justicia de Dios, o la justicia de Dios se aplica por la pecaminosidad del hombre. Sí, y hacer mención tal vez, pastor, de que el pecado de los creyentes también ya conllevó su castigo en su momento, ¿no? Nada más que cayó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, claro. Para todos los creyentes. Y eso era lo justo. Y estamos invitando a todos a que acepten precisamente el regalo de Dios que ya lo pagó Jesucristo. Y hay quienes se mofan y lo ven simplemente como un acto religioso. Se burlan de usted tal vez cuando usted les habla de Cristo. No se desanime, no se desaliente. Grábese eso esta noche. Y con ese mensaje queremos dejarlos ahora. Aquí tenemos que parar otra vez por causa del tiempo. Pero tenemos que decirle, Dios es justo. Y amén, toda injusticia que se hace contra nosotros por predicar a Cristo, tenemos que tener bien claro en nuestra mente, tenemos que tener pensamientos fríos y no sentirnos nosotros agraviados como un ataque personal. Están rechazando a Cristo, están rechazando el Evangelio, no es a nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos para que nos acepten o nos rechacen? Sí. Están rechazando el Evangelio de la gracia del Señor. Y eso, hermanos, tristemente, sí nos va a dar tristeza, pero trae una justa retribución. ¿Verdad? ¿Algo más, muy? Pues nada más hacerles la invitación de recordar en una de estas preguntas lo dijimos, no horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y pues tener el cuidado de llevar unas vidas santas que le agraden a Dios para no caer precisamente en manos de un Dios vivo. ¿Algo más, Joel? Pues nada más, hermanos, hacerle la invitación de que analice su vida y si usted se da cuenta que de alguna manera se está descuidando, Primera de Juan 1:9 dice que confiese sus pecados al Señor y Él lo perdonará. Entonces, abrace ese versículo, pídale perdón al Señor y pues no pisotee el sacrificio de Cristo. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos una vez más esta noche la bendición de abrir tu palabra, de leerla y comentar estos pasajes que sin duda alguna no son muy comunes de leer y de explicar. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos libres del error y de una falsa interpretación. Perdónanos si caemos en algún momento así. No queremos hacerlos, queremos transmitir la idea que aprendemos y que estudiamos de lo que enseñan estos pasajes en tu santa y bendita palabra. Permite que seamos edificados, permite que seamos animados, permite que seamos retados a vivir vidas justas y rectas delante de ti, porque tú eres justo, Señor, y a cada quien le vas a dar de acuerdo hayan sido sus obras. Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, y permítanos vivir vidas santas y justas delante de Dios y delante de los hombres. Te agradecemos la oportunidad de estar aquí en esta reunión a través de estos dispositivos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ponemos una pausa más en este subtema todavía y si el Señor nos permite, la próxima semana seguimos platicando de este tema, la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Quitaste
salvar.